Y sabe, yo le adelanté que vamos a tener una nota muy especial, pero antes de presentarlo, lo vamos a presentar de esta manera. We will proceed the roll call. You all know how to vote. Those who are in favor will say yes. Those who are against will say no. And the abstainers always they know what to say. So we will start it now. Afghanistan? No. Argentina? Argentina? בכ"ט בנובמבר 1947 עצרה ההיסטוריה היהודית את נשימתה. Soviet Union? Yes. El Salvador? Abstention? Ethiopia? Abstain? France? Yes. United Kingdom? Abstain? United States? Yes. Uruguay? Yes. Venezuela? Yes. Yemen? No. Yugoslavia? Abstain. 29 de noviembre de 1947 se definía la partición de Palestina y luego se creaba el Estado de Israel. ¿Cómo le va, joven? ¿Usted sabe quién votaba por Paraguay? Sí, por supuesto, y me siento honrado de ser el bisnieto de Domingo Montanaro, que fue en representación de Paraguay el que rubricó su firma para el voto de Paraguay a favor de la creación del Estado de Israel. Bisnieto de quien estuviera en ese momento histórico y Paraguay que justamente fuera el momento de inflexión cuando finalmente ya se podía gritar que esa partición se confirmaba y la creación del Estado de Israel que vino a posteriori. Estamos con Omar Castorino, que no solo es el bisnieto, sino que, como usted ha escuchado, es un hombre venido del Paraguay. Cierto. Y yo les voy a contar, entre otras cosas, que es un enorme influencer, así me han dicho, en el Paraguay, y ahora también en otros lados, porque ya uno es influencer en todas partes. Pero además que tiene varias particularidades. Todo lo que yo diga, usted después me corrige. Perfecto. Hombre que viene de una tradición religiosa católica, pero que en algún momento ha entrado a de alguna forma a identificarse más con la iglesia evangélica, con los textos, y a partir de eso, bueno, también un enorme amigo del pueblo de Israel y el Estado de Israel. ¿Es así? Tal cual, tal cual. No sé si un enorme influencer, pero bueno, sí, tengo mucha viralización en las redes sociales, por sobre todo por expandir el Evangelio de Dios, ¿verdad? ¿Cuándo empieza esto en tu vida? Bueno, yo nací católico. Paraguay es un país netamente católico. Y de ahí nace algo muy importante, Miguel. Fíjate que nosotros votamos como país para que Israel sea constituida un Estado. Hace creo que ya más de 70 años, ¿verdad? 77. 77 años. Siendo un país católico. Y eso es lo que yo descubrí en la iglesia evangélica. Yo descubrí con Jesucristo que la religión mal manejada por el hombre es equivocada, en el sentido de que la religión te vuelve una persona superior al otro. En cambio que todos somos iguales. El único que nos va a jugar es el Dios mismo, tuyo y mío. Y bueno, hace 10 años que me convertí, soy evangélico, y evangelizo, sí. Hablo de Dios en todas partes. Dios me ha abierto puertas impresionantes y Dios ha viralizado todo lo que yo hago. No he sido la mejor persona en la vida. He sido evolucionando, he ido evolucionando a medida que pasó el tiempo. Hoy me puedo sentir orgulloso de que siempre busco ser esa persona correcta. Y esa persona correcta yo la resumo solamente en cómo uno le trata al prójimo. Porque de los 10 mandamientos que tenemos,
Nadie puede cumplir ni uno solo, ni los 10 a la perfección. Nadie. Todos podemos intentar. Y el intentar es nada más y nada menos que una empatía con el prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Como el gran precepto que ya Hillel el sabio planteó y que también luego el mismo cristianismo también toma, ¿no? Y decías, vengo de una familia católica como la gran mayoría en el Paraguay, pero era una familia religiosa, observante de la fe o más que nada cultural. No, una familia muy católica. Muy católica. Muy católica. Fíjate que mi bisabuelo fue Domingo Montanaro y mi abuelo, después de él, el hijo, Sabino Montanaro, fue ministro del Interior en la dictadura. O sea, pasamos muchos cambios difíciles. O sea, imagínate yo en la postura de venir y hablar de Cristo, de hablar de Jesucristo, de volverme evangélico, teniendo un pasado tan fuerte, porque usted sabe que el estar en política te expone de una manera muy fuerte. Hay gente que está de acuerdo y hay gente que no. Y como yo siempre digo, la historia, Miguel, uno la hace uno mismo. La familia entonces, además, una familia involucrada en la política de Paraguay, un país que, bueno, supo tener 33 años de el gobierno de Stroessner, el Partido Colorado, y todo lo que significó, ¿no? Y cómo marcó a Paraguay, pero ha cambiado mucho en los últimos años. Paraguay ha sido un país que ha evolucionado en las últimas décadas de manera impensable casi, ¿no? Y yo te hago una pregunta, Miguel, ¿vos por qué pensás que eso es? Y porque los procesos históricos tienen momentos que, bueno, se van desarrollando y van cambiando, y las crisis y todo lo que trae la vida y la búsqueda, ¿no? Usted me va a decir, como buen evangélico, que tiene que ver con el poder de Dios desde ya. Tiene que ver con que Paraguay, escrito está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, lo mismo que ustedes, que yo también tengo, que Dios iba a juntar el pueblo de Israel, de todas las naciones. Y de los 4 rincones de la tierra. El Paraguay participó para eso. Por lo tanto, Dios bendijo nuestra nación. Gobiernos diferentes vinieron, personas que han hecho errores y aciertos vinieron, pero Paraguay constantemente siguió evolucionando y creciendo en todos los aspectos. Fíjate que tenemos la moneda más estable de Latinoamérica, hace más de 80 años. O sea, hoy invertir en Paraguay es una seguridad. Como todos los lugares de Latinoamérica, hay una falta todavía de seguridad jurídica, porque así es Latinoamérica en general, ¿verdad? Pero entre los parámetros más altos tenemos un país muy cálido, un país muy lindo, un país muy noble, gente muy trabajadora. No somos tan buenos como ustedes en el fútbol, pero hacemos lo que podemos. Han hecho bastante, los paraguayos tenemos aquí. Hace 16 años que no nos vamos al Mundial. Bueno, no te preocupes, yo soy chileno. Así que conocemos de esas cosas. Pero digo, sí, Paraguay es un fenómeno muy interesante y muy cercano al corazón de los argentinos. Sin duda, hay mucho vínculo. Hay una comunidad paraguaya aquí enorme. Sí, creo que somos 900.000 personas. Sí. O cerca del millón. Sí, es una comunidad enorme. Y hablaste de el bisabuelo, el abuelo, y tus padres, ¿a qué se han dedicado? Y tú también. Mi papá es arquitecto, mi mamá es decoradora y manejan el grupo empresarial que nosotros heredamos ya desde mi tatarabuelo. Vino en barco a la Argentina. Mi abuelo italiano, mi abuela alemana vinieron en barco a la Argentina. Empezaron acá sin absolutamente nada, trabajaban en la cervecería Quilmes. Sus hermanos se quedaron a vivir en Argentina y mi tatarabuelo decidió ir a Paraguay. Fue a Paraguay y fue a vivir a Alto, una comunidad alemana, porque obviamente la mujer tiene mucha influencia en el hombre, entonces le llevó ahí. Y bueno, y mi papá después nació ahí, ahí fuimos creciendo, compramos tierra, tenemos un negocio agroganadero de más de 90 años. Hemos traído las genéticas bovinas más importantes y ganado los premios más importantes de Paraguay también, internacional también lo hemos hecho. Entonces mis padres trabajan en el grupo familiar y trabajan también nosotros los hijos.
y venimos somos la quinta generación trabajando. Y tenemos una peculiaridad. Nadie, Miguel, de mi grupo empresarial hereda nada. ¿Cómo es eso? Es una gran sociedad anónima que se va cambiando de actores. Entonces los nietos y los bisnietos tienen un lugar donde trabajar, donde soñar, donde seguir comprando, y no necesariamente caer en el egoísmo de decir, el día de mañana yo me llevo mi torta o mi pedazo y me hago mi propio camino. Porque Todo queda adentro. nada se lleva. Nada se lleva. Nosotros tres que estamos acá no nos llevamos nada. Eso desde ya. Pero digamos, está muy bien pensada también la estructura. Y se dedican al desarrollo inmobiliario. Hacemos inmobiliaria, hacemos ganadería, hacemos agricultura, hacemos industria, hacemos todo. electricidad, industria de electricidad también, hacemos tecnología, hacemos desarrollo de aplicaciones, de software, de medios de pago, importamos, tenemos mi hermano, bueno, eso es un negocio personal de mi hermano, pero sí involucrado al grupo, porque abastece al grupo. Tiene una empresa de fertilizantes de biotecnología en España, muy, muy buena. ¿Entendés? Que creo que nosotros tuvimos una gran parte, bueno, no nosotros, esta empresa se llama Promisol. Promisol hizo un producto que se llama Promisal, que fue utilizado muchísimo en Israel. Ellos, pues nosotros somos los dueños de la empresa ahora, por parte de mi hermano, pero ellos utilizaron el Promisal en Israel para hacer cultivar en lugares donde no había agua dulce, había agua salada. ¿Y usted ya estuvo en Israel? Sí, en 2021. 2021. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? La mejor de mi vida. Si vos me preguntás, el mejor lugar que he conocido en mi vida fue Jerusalén. Conocí todo. Me faltó lo único de conocer Belén. Pero acordate que en esa época estaba la pandemia, entonces estaba prohibido el turismo. Era yo solo con toda la ciudad santa. Era un sueño. Me despertaba a las 4 de la mañana y los pájaros volaban y la presencia de Dios era caminando por su tierra. Y yo, mira, Miguel, a mí Dios me llevó ahí porque Dios quiso que yo, hijo suyo, pise su tierra. Que yo pise su tierra, que yo camine en sus lugares, donde Él estuvo, donde Él hizo milagros, donde se escribió toda la historia más fantástica del universo. Leer la Biblia para mí es una película de un viaje por el mundo. Dijiste, Omar, que esto empezó hace 10 años. Sí. Este encuentro con los textos de la Biblia, con el Evangelio y empezar a evangelizar. ¿Cómo lo tomó la familia? Digo, porque estás hablando de una familia empresaria, Sí. que se dedica a los negocios. ¿Cómo aparece esto en la familia? ¿Cómo se No fue toma? fácil. No fue fácil porque yo me había divorciado recién hace 10 años. Yo tengo 2 hijos. Uno que tiene 18 y una nena que tiene 15. Los amo con mi vida entera. Me divorcié, un divorcio muy difícil, muy duro. Y me acerqué a Cristo. Dios cambió mi vida. Le di una oportunidad a Dios. Como yo siempre digo, yo no le busqué a Dios, Dios me buscó a mí. A través de las circunstancias me encontró. Y fue difícil al comienzo. Fue difícil sobre todo con mi mamá. Para que ella acepte que yo me iba a la iglesia evangélica con mis hijos y no a la católica, porque ella sí viene de una religión católica religiosa, por llamarlo así. Y bueno, y con el tiempo ella fue viendo que me volví un poco mejor de lo que era antes. Y dijo que bueno, donde está mi hijo, le hace bien. Pero no fue fácil, Miguel, no fue fácil. El momento de inflexión entonces fue una crisis, Sí, como tantas veces, ¿no? como siempre. Dios te hace caer para levantarte. Es la historia de Job. Desnudo vinimos al vientre, nuestra madre. Desnudos volveremos. Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Es justamente el texto que decimos cuando alguien parte, ¿no? Claro. En la ceremonia. ¿Y qué más le va a agregar? Nada Yo más. siempre digo, Miguel, el error que hacemos todos, sin importar la religión, de que seamos, es que pensar que mañana está asegurado que nos vamos a despertar. Tenemos esa costumbre. Y esa costumbre te hace ser muy insensible al pequeño milagro que Dios hace en tu vida todos los días. Que es el gran milagro. Que es el gran milagro. El día a día. Y además de dedicarte a evangelizar
y a utilizar las redes sociales, entiendo también para eso y Sí. más. Después nos vas a contar, porque hace más cosas, me enteré de casualidad. Me lo he conocido el día jueves con la conferencia que dio Enrique Zimmerman aquí en Buenos Aires. Estaba Omar y dije, alguien me dijo, tenés que entrevistarlo, es alguien muy interesante. Rocío, vamos un poco de la maravillosa música de Radio High y seguimos aquí charlando en esta mañana de Radio High. שנים רבות מספור אני שואל ומתפלל טוב שלא עבדה עוד התקווה עובר מזמור מדור לדור כמעיין מאז ועד עולם אני שואל ומתפלל טוב שלא עמוד האש עוד קם השיר בלי די אפרוס ידיי וידידיי אשר מעבר ים אני שואל ומתפלל טוב שלא עבדה התקווה חי 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 כן אני עוד חי זה השיר שסבא שר אתמול עוד חי ושתי עיניי עוד נישאות לאור אז כל לחי לכל אור חי ולבניי המבקשים לחזור אני שואל ומתפלל טוב שלא עבדה עוד התקווה חי 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 כן אני עוד חי שסבא שר אתמול לאבא והיום אני עוד חי 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 עם ישראל חי זה השיר שסבא שר אתמול לאבא והיום אני חי 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 אני עוד חי 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 אני עוד חי. Yo vivo, estoy viviendo en el presente, el pueblo de Israel vive y todos somos parte de esta realidad y testigos y testimonio de esa realidad. Estamos acá con Omar Castorino, ya saben, es el bisnieto, ni más ni menos, del hombre que tuvo la responsabilidad de, en el momento de la votación en 1947, el 29 de noviembre, de dar el voto afirmativo del Paraguay y que eso significara, entre otras cosas, esa partición y luego la recreación del tercer estado judío en la tierra de Israel y lo que ha significado para el pueblo judío casi como el ave fénix, ¿no? De la tragedia de lo que fue la Shoah, bueno, lograr resucitar en este estado judío con todos los desafíos que sigue teniendo, porque la historia judía, como dice justamente el profeta, Atemedai, ustedes sois mis testigos, y eso significa muchas veces tener que ser testigos de una humanidad todavía muy imperfecta, muy complicada. Omar,
estábamos hablando de tu historia, entre otras cosas vamos a ir salteando. Ok. Me dijiste que el otro día te escuché que jugabas al rugby con el presidente Sí, Santiago Peña. con el presidente Santiago Peña. ¿Dónde? Jugamos al rugby en el mismo club que se llama el CURDA, Club Universitario de Rugby de Asunción. Y nada, jugamos juntos, era un El mismo Kurda. grupo de amigos. Él es muy amigo de mi hermano. Y viajábamos en colectivo, juntos, a entrenar. Ujú. Entrenábamos ahí, compartíamos después un tercer tiempo, los partidos, los viajes. Mira. Santiago era uno más de nosotros y sigue siendo. Sí, ¿no? Sí, claro, un tipo normal, un tipo excelente, un tipo, Muy formado. sí, muy formado, pero por sobre todo, un tipo que entiende de que el día de mañana deja de ser presidente y es una persona común y corriente. Mm. Bien, ¿y qué ha hecho Marc Astorino en su vida? Además de hace 10 años encontrar esta fuerza interna y esta pasión para llevar el Evangelio. Y quiero además preguntarte, ¿en qué se vincula el Evangelio con el pueblo de Israel? ¿En qué se vincula el Evangelio con el pueblo? Qué buena pregunta. Te voy a empezar por ahí primero. El Evangelio con el pueblo de Israel está directamente... Ustedes son nuestros hermanos mayores, de los cuales nosotros hemos aprendido, de los cuales nosotros hemos transitado toda la historia bíblica, toda la historia de la fe, y hemos logrado poder entender de que el representar y hablar de Jesucristo para nosotros no es una competencia con el pueblo judío, no es una competencia con ni siquiera los católicos siendo nosotros evangélicos, ¿verdad? Porque nosotros adoramos solamente a Jesucristo. Pero no significa que no nos vamos a la iglesia si no nos invitan. La relación que yo pueda ver a la evolución es tal cual está escrito el Antiguo Testamento. Porque en un momento Dios le dice a Moisés que él ya no podía solo. Entonces le nombra a personas de su confianza que puedan recibir al pueblo para escuchar al pueblo. Y eso se trata la fe. La fe va evolucionando. Nosotros no podemos pensar ¿Sabes de que esa sugerencia a Moisés es la sugerencia que le da a su suegro Yitro? Cuando le dice que así solo como está no va a poder. Yitro, que no era judío, no era hebreo, porque de hecho era de Midian, bueno, le sugiere a Moshe poner de cada tribu a alguien que ayude y arma todo el sistema jurídico. Y es interesante porque es alguien Sí. que venía de afuera, ¿no? Y le Pero trajo esta visión. me parece fantástica tu observación. Y si nos vamos un poco más allá y vemos qué hizo Dios en el Antiguo Testamento y a quienes Dios usó. Porque si vos conocés la historia de Esther, la reina, ¿a quién utilizó para liberar al pueblo con un segundo decreto para que el pueblo de Israel no sea exterminado? A un rey que no era judío. O sea, Dios ya nos estuvo hablando desde el Antiguo Testamento que Él no va a obrar de la manera que nosotros creemos. Ni tampoco el judío, ni tampoco el cristiano. Dios va a obrar de la manera que Él tiene que obrar y la manera que nosotros estamos incapacitados de poder entender. En el catolicismo, una de las cosas que muchos dicen, y por eso hay tantos que encuentran en la visión evangélica un mundo que desconocían, dicen que uno de los problemas es que, bueno, en realidad ha cambiado con la liturgia, pero mientras estuvo en latín, en realidad los únicos que accedían a esos conocimientos eran los sacerdotes, y que la gente común poco sabía del texto de la Biblia, y que en el mundo evangélico justamente la Biblia está en el centro, y que eso ha hecho que comprendan justamente los textos y el mensaje mucho más que dentro de la cultura católica. ¿Te parece que es así? Sí, 100%. Porque, te explico, Miguel, nosotros en nuestra manera de entender la Biblia siendo evangélicos nos despersonalizamos. ¿En qué sentido? De que Dios está en primer lugar. Nunca intentamos ocupar el lugar de Dios. Nunca, o sea, lo que hoy estamos acá reunidos es algo que Dios quiso y ya lo escribió antes que nosotros tres nazcamos.
que Daniel esté en silencio. Yo le miro a Daniel y digo, ¿será que es la representación de Dios en silencio que viene a solamente escuchar? Y mira la cara que tiene además, ¿no? ¿Me entendés? O sea, esa barba. de verdad, Dios se manifiesta en todos. Ujú. Dios se puede manifestar en un hombre borracho en una discoteca, evangelizándole a una persona. Esa persona se salva, pero el borracho no. ¿Me entiende cómo Dios ha llevado el conocimiento de su amor por nosotros de una manera exagerada? Porque la historia del Antiguo Testamento es un círculo. El pueblo de Israel dio círculos, obediencia, desobediencia, obediencia, y así somos todos, hasta hoy en día. Rebeldes. Rebeldes, con un Dios misericordioso ya desde el Antiguo Testamento, que cuántas veces buscó la manera para perdonarnos y darnos oportunidad a nosotros. Y bueno, después para los evangélicos nosotros vino Jesucristo, su Hijo, que fue concebido por un milagro a través de una virgen que creyó. Y ahí se continuó toda la historia, porque fíjate vos que en el Antiguo Testamento Dios era un Dios de hacer milagros visibles. Pero Jesucristo vino a cambiar. Dijo, no, si vos crees en mí, ya dichosos sos. Estamos por fe, no por vista. Cambió, evolucionó. Y Jesús, como sabes bien, obviamente en su época fue un rabino de la Galilea, Sí. que en ningún momento habló de otra cosa que de lo que era el judaísmo de la época, con todo lo que significaba. Ya en esa época habían discusiones, como siempre. Sí. Los judíos siempre estamos discutiendo y con pasión distintas agrupaciones, líneas ahí. Y Jesús era una expresión de eso. De hecho, sabes muy bien que la última cena es un Seder de Pesaj y que toda la Eucaristía está basada justamente Sí. en la liturgia de Pesaj. Y en la iglesia evangélica en general también el ritual es mucho más cercano a lo que es el ritual judío. No tienen imágenes, tienen otra vez el texto como centro, al igual como es en la liturgia judía. En Paraguay hay una comunidad judía pequeñita, la conozco bien. Sí, hay una muy pequeñita. ¿Has tenido contacto con la comunidad en Paraguay? Con muy pocos la verdad. Porque no... A ver, yo creo que la comunidad judía en Paraguay no es tan practicante, o por lo menos notablemente practicante. No, o son muy pocos, pero no son notablemente practicantes. No Sí, te sí, puedo sí. decir que los ves una vez por mes haciendo alguna actividad que pueda llamar la atención. Y vos sabés lo que a mí me gusta del pueblo judío, del judío. Me gusta que ellos representan a su Dios en su día a día, en su caminar, con su, ¿cómo se llama? Kipa. Con su kipa que se ponen, con sus trencitas que usan, con su manera de vestir. Y eso para mí es una representación de decir, hey, yo soy de Dios. ¿Me entendés? Eso me gusta, a mí me encanta la... Bueno, la observancia judía que tiene que ver con el cumplimiento de los 613 preceptos, que, claro, algún amigo me decía que no es judío. Bueno, me decía, yo tengo la suerte de ser noágida, es decir, tengo solamente que cumplir con los 7 preceptos de Noah, ¿no? De Noé, y no con tantas reglas como tenemos los judíos, que son muchísimas, obviamente. Sí. Y sos de ir entonces a la iglesia permanentemente Siempre. y de... Yo soy líder de célula, tengo una propia célula con mis discípulos, que le llamamos así los evangélicos. Tengo mi propia célula, que tengo mis discípulos, que son las personas que comparten una vez por semana la palabra de Dios conmigo. Soy miembro de una célula también principal dentro de mi iglesia. Y voy a la iglesia los domingos que estoy Pero en Paraguay. no sos pastor, hay que decirlo a... No soy pastor, soy un evangelista, como cualquier otra persona, humano. Creo que el título pastor es mucha responsabilidad, Miguel. Ha crecido mucho la comunidad evangélica en todos lados, y en Paraguay me imagino también, ¿no? Gigantesca. ¿Sí? ¿Cuántos se estima ahí? No sé números? cuántos exactamente, pero gigantesca. Gigantesca la necesidad de buscarle a Dios, de la gente. Gigantesca la necesidad de buscarle a Dios de la gente. Y Latinoamérica somos un país, Latinoamérica es un privilegio.
porque se habla de Dios en todas partes. Mm. Yo viajo mucho a Europa. Yo tengo muchos amigos y amigas en Europa. Y en Europa Dios no existe. Nadie habla de Dios. Está el Nadie cer- se acuerda de Dios. Hay mucha iglesia y poco Dios. Poco Dios. Sí, Prácticamente mucha nada. arquitectura. Hay una juventud gigantesca Mm. que nació sin que nadie le hable de Dios. Y vos decís, bueno, muchos serán los llamados, dijo Dios, pero pocos los escogidos. Y ahí te das cuenta cómo hay veces que las iglesias están vacías. No porque no haya gente, sino que porque Dios escogió a los que Él quiso para su obra. Mm. Interesante lo que dice respecto a nuestra Latinoamérica, ¿no? Que todavía tiene valores que a veces en el viejo continente, sobre todo en otros lugares, es un poco más distante hoy, tienen grandes crisis. También nosotros tenemos, ¿no? Y cómo incluso en realidades a veces mucho más pobres económicamente, Dios aparece con mayor presencia y la gente está más predispuesta, ¿no? Sí. A sentir esa presencia y la necesidad espiritual. ¿Cómo ves el Paraguay hoy? ¿Cómo sientes que está este país tan querido? Paraguay es un país muy chico, pero muy importante y muy grande a nivel mundial. Somos el tercer exportador de soja del mundo. Creo que tenemos el lugar 16 o 15 de mayores exportadores de carne. Tenemos una carne y una genética espectacular. Tenemos una industria muy fuerte. Sí, le va ganando la Argentina en exportación de carne a Israel, entre otras cosas, ¿eh? Y exportamos a Israel, abrimos mercados nuevos, Ujú. Canadá, estamos entrando a Estados Unidos ahora. La industria es una industria muy fuerte, tenemos multinacionales de afuera que han venido a invertir, la economía, el salario mínimo ha subido, la calidad de vida, digamos, que todavía no llega a la perfección para el ciudadano de escasos recursos, pero hay proyectos, hay hospitales, hay... Hubo un momento en el cual, sobre todo décadas atrás, muchísimos paraguayos emigraban del Paraguay buscando mejores Sí, me acuerdo. posibilidades. ¿Hoy sientes que los paraguayos se quieren quedar en Paraguay y que algunos No, de los que están todavía afuera no. regresan? Todavía no, no todos. Todavía no es el momento que todo el mundo se quiera quedar en Paraguay, porque ahora le ganó la Argentina a España. Tenemos cientos de miles de paraguayos que van a España a trabajar, a cuidar personas de tercera edad, ganan un montón de dinero, invierten todo en Paraguay. Mm. Es duro lo que están viviendo. Tienen que salir del país, dan su vida por dejar su nación, pero vuelven e invierten en Paraguay. Eh, Paraguay, somos un país chico, pero somos muy soñadores. La gente quiere salir afuera. Es normal Ujú. que la gente busque si está bien en Argentina o España, que salga a buscar algo mejor. Y Paraguay todavía va en un proceso de crecimiento económico, social, para que tengamos esa equidad para todos. Mi gran sueño sería que la gente de escasos recursos sea dignificada en transporte, en salud, en trabajo, en seguridad. Después no hace falta nada más. Tenemos buenas rutas. Hemos construido muchísimas rutas en los últimos años. Ujú. Tenemos muy buena capacidad médica. Brasil entero se vuelca a estudiar enfermería en Paraguay. Las universidades son un gran negocio. O sea, Paraguay creció un montón. Hay mucha inversión, ya que dices esto, en Paraguay, Argentina. Sí, Muchos gigantesca. argentinos que buscando algún mercado un poco más atractivo y más estable. Un mercado más atractivo impositivamente. Porque esa es la verdad. Paraguay tiene un 10% de IVA y un 10% de renta. Entonces, si vos me preguntás cuál es la gran amenaza de Paraguay, la gran amenaza de Paraguay es la amenaza de la región de moda, que es el narcotráfico, Mm. Gran tema ese, ¿eh? que es un tema que ha copado las instancias de poder más altas y ha distorsionado la economía del país de una manera muy preocupante. Se está combatiendo porque, claro, una cosa es el discurso y... No, yo te digo, yo no voy a venir a mentir, Dios sabe lo que yo hablo. Paraguay es un país
hostigado y acorralado por el narcotráfico. Nosotros necesariamente necesitamos meter una política internacional en Paraguay. Necesitamos entregarle la alianza militar a un país extranjero más grande que pueda venir a cerrar nuestra frontera a cuidarnos del narcotráfico. Upa, ¿qué estás diciendo? ¿Estás pidiendo que, por ejemplo, vengan los Estados Unidos Sí. a...? ¿Sí? Que me controle la frontera. Pero a mí no me importa que la gente sea rica con el narcotráfico. Yo quiero que mi gente viva segura y bien. Yo somos 6 millones de habitantes. Ponele, un poco más. Yo quiero que ellos estén contentos y tengan seguridad. No, yo no estoy vendiendo la soberanía a los Estados Unidos, al contrario. Pero si yo uso la tecnología, si yo uso los aparatos celulares, Pero estás que el diciendo mundo entero me vende, que Paraguay no puede hacerlo solo, no lo está pudiendo hacer, ni la región tampoco. pero porque no quiere o porque no puede. Y porque yo creo que no quiere. Hay connivencia. Claro, total. Eso no se hace solo. La estructura gubernamental donde está el hombre siempre se corrompe, Miguel. Mm. Las iglesias donde está el hombre se corrompen. O sea, hay pastores que se equivocan, hay sacerdotes que se equivocan, hay rabinos que se equivocan. O sea, es el ser humano. Y el narcotráfico que tiene además Es terrible. recursos... Es terrible. Destruye Enorme, ¿no? todo lo que hay. Destruye la juventud, destruye los sueños, destruye la posibilidad y la oportunidad de esos niños de salir adelante. Ahora, ¿Paraguay es un país de paso para la droga o es un No. país donde la droga ya está Ya es un dentro? país donde la droga se produce. Sí, ¿y se consume también? No, No. no. Me animo a decir que no, porque consumo, yo lo llamo a las calles en Estados Unidos que te vas y ves a la Ujú. gente tirada en el piso. Eso sería un consumo. No, no. Se consume, claro, pero no es algo que... No en los que- niveles de otros no, países. No los niveles de otros países. No, Sí. Dios mío, los niveles de otros países. Hoy en día en Estados Unidos ya no puedes caminar porque se huele marihuana en todas partes. Mm. Y eso es algo que me duele porque yo tengo hijos ya adolescentes que vos tenés que hablarle a tus hijos que tengan cuidado cuando salen a la noche Mm. por la droga y por todo. En mi época no existía eso. Eso es un tema que nos afecta a toda la región, no solo Paraguay. Mm. Y Paraguay no es el único país productor. Argentina, Paraguay, todos están metidos dentro de una estructura muy individualista que al final termina destruyendo las generaciones que menos accesibilidad tienen. Y Omar, además de predicar el Evangelio y de tratar de acercar de alguna manera a personas a la religiosidad y a la palabra de Dios, estás en la empresa familiar también. Sí, también. Ahí, Estoy en la empresa familiar como encargado de la parte financiera. Yo hago la parte financiera y también la parte de nuevos negocios. porque estudiaste... Yo estoy licenciado en administración de empresa. Ajá. Tengo un diplomado en liderazgo cristiano Ujú. y ahora tengo una tecnicatura en teología. Probablemente una licenciatura porque me encanta, me fascina. Una de las cosas que más me apasiona es leer la Biblia, estudiar y ir creciendo un poquitito más personalmente con Dios. ¿Pudiste incorporar algo de eso a la empresa? Sí, 100%. ¿Sí? Oramos todo lo que tenemos, cada cosechadora nueva que nos compramos, cada hectárea nueva que hacemos de trigo, de soja, de maíz, nosotros le honramos a Dios en familia y le decimos que todo es de Él, nada es nuestro. Cada negocio que hacemos, cada dinero que ganamos, cumplimos con Dios con el diezmo. Ujú. Somos no perfectos, pero somos conscientes de nuestra imperfección y necesidad de Dios en nuestra vida. Y el otro día escuché que estás dedicado también a los diamantes. También. Ese es mi nuevo negocio. Que es... Yo soy parte del grupo empresarial, pero también además tengo mis propias empresas, Ujú. entre ellas la próxima empresa de diamantes. Estoy representando una marca, la marca más importante de Italia de diamantes. Me voy a concentrar exclusivamente a diamantes de compromiso. Nada más que solitarios de compromiso. Voy a tener rangos diferentes y lo voy a hacer yo personal con mis redes sociales para yo tener el contacto con la gente y poder venderle un anillito. De todos los precios, ojo. De todos los precios. Hay caros y también hay accesibles. Pero yo quiero ese contacto con la gente que quiera soñar y regalarle a su esposa un lindo anillito. Que yo le prepare la cajita, que le traiga algo de Italia, Y- certificado para que él pueda
¿Y de dónde surgió? Tengo un amigo judío que es mi amigo hace más de 20 años, a lo cual yo le compro relojes. Y bueno, con él empezamos. Empezaron a ver que el mercado de los diamantes también. Sí, está buenísimo. A mí me fascina el mercado de los diamantes. ¿Sabías algo o Sí, fuiste siempre aprendiendo? supe, me gustaron, pero nunca supe del nivel que estoy sabiendo ahora. O sea, ya comercialmente, ya ¿Y también, calidad y todo. también para la Argentina o solo el Paraguay? No, solo Paraguay. Creo que si me animo el año que viene me gustaría poder comprar una empresa acá en Argentina. Me gustaría comprar una empresa de productos para la cara, Ujú. skincare, Ajá. y marketearlo y brandearlo con mi propia marca que estoy haciendo para Paraguay y Brasil en Argentina. Y ahí sí compraría una empresa argentina. Pero yo quiero una empresa argentina que produzca los productos nacionales argentinos. Mm. Porque yo quiero vender algo nacional argentino. Yo no quiero algo importado. Un entrepreneur, ¿eh? Todo es un sueño, pero Dios es el que decide qué hago. Está muy Hasta bien. hoy estoy aquí con ustedes. Mañana, yo siempre le digo a la gente, el día que Dios me llame, nadie se ponga triste. Porque el Hijo de Dios se fue junto al Padre. Dime, ¿y tus hijos Los están amo. en plena etapa de Adolescencia, adolescencia y estudio todavía, ¿no? Estudio, yo doy mi vida por ellos, mi tiempo por ellos. Son dos chicos nobles, son lo mejor de su papá y su mamá. Si bien estamos divorciados, los hicimos con muchísimo amor. Tuvimos nuestras diferencias con mi ex esposa, muy duras, que, bueno, por un poco de falta de madurez emocional también. Eso es lo que yo siempre digo. Pero Dios nos regaló dos niños nobles, sanos, Mm. espectaculares. ¿Pudiste reparar un poco el vínculo? De a poco. De a poco. Dios toma sus tiempos, Dios no está apurado. Mm. Dios quiere primero que yo aprenda a vivir así, con Él, y a veces sin ellos, ¿verdad? Bien, lo último y agradeciéndote enormemente esta venida. Arrancamos hablando de tu bisabuelo. Sí. ¿Qué te llegó del bisabuelo de acuerdo a lo que sentís? Me llegó muchísima gratitud y por sobre todo muchísima presencia de cómo Dios obraba ya hace tanto tiempo. Yo iba a estar dándole honra y honor a Dios por todo lo que Él ya había hecho mucho antes que yo nazca. Porque de eso se trata. Dios hoy está obrando en nosotros para que el día de mañana venga una nueva generación y diga, ahí estuvo la mano de Dios presente. Y la mano de Dios estuvo presente a través del Paraguay para que Israel hoy sea una nación, para que Israel, siendo el 0,02%, tenga tantos títulos, tantos premios Nobel, tanto avance en tecnología. A Israel, por ejemplo, le daría autoridad en Paraguay, ahora que pienso, para que me ayude a controlar la parte de seguridad. Mira vos. De hecho, hay un vínculo muy fluido, Sí, yo sé. muy fluido y muy cercano, la verdad. Y yo me es que sentí muy halagado porque cuando llegué en 2021 a Israel, me recibió la Cancillería allá con todos los honores y agradecimientos por lo que el Paraguay hizo. Y para mí eso fue un sueño. Para mí fue un sueño. Omar Castorino, bisnieto de aquel hombre que en su momento votó por la partición y con el voto del Paraguay se logró justamente que luego se pudiera establecer el Estado de Israel. Este milagro moderno, Reshit Smihat Geulatenu, el inicio de nuestro renacimiento y redención, como dice la plegaria. Omar, gracias por estos Gracias. minutos en Radio A High. ustedes. Dios los bendiga. Un poco de música, ya está aquí Dani Saltzman elongando, se viene y empezamos a entrar en el camino hacia el coffee break.